Bien, hermanos, vamos a pasar a la lección número 10 de esta serie que estamos estudiando por las tardes, hermanos, y el título es La Iglesia y la perseverancia en el nuevo pacto, hermanos. Hemos hecho un recorrido durante este tiempo, hermanos, de una historia que creo usted estará de acuerdo conmigo, hermanos, es una historia extraordinaria, hermanos, porque pasa por argumentos que no se pudieran creer algunos, hermanos. Pero es la verdad bíblica revelada, hermanos. Vimos, hermanos, desde la condescendencia de Dios en el pacto de obras con Adán, pasando por la presentación del protoevangelio, y luego los pactos con Noé, con Abraham, con Israel, con David. Y también vimos, hermanos, las promesas proféticas del nuevo pacto, se recordará, en Jeremías y Ezequiel. Y vimos todavía la semana pasada su cumplimiento, hermanos, en Cristo. Y el cumplimiento en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vimos cómo el Dios del pacto, hermanos, al que adoramos, ha desplegado con una soberanía perfecta la fidelidad de su propósito eterno en la redención a través de pactos, hermano. Esa es la visión, hermanos, que me gustaría que tuviéramos constantemente de la Escritura, porque es la forma en la que la Biblia se lee, a través de esa fidelidad en la manifestación de los pactos, empezando, hermanos, con el pacto de redención. Hoy estamos casi cerrando la serie, hermanos, solamente queda la de este domingo y el próximo domingo, y surge una pregunta que es con la que quiero, hermanos, que desarrollemos toda la lección del día de hoy. Ante lo que hemos visto, hermanos, ¿dónde estamos nosotros en esa historia? Y sí, mis hermanos, estoy hablando de todos y cada uno de los que estamos aquí. Después de haber visto todas estas promesas que Dios ha cumplido, estos pactos, ¿cómo nosotros aprendemos a ver en dónde estamos parados, hermanos? Pero no como espectadores, sino como participantes de esa realidad que nos incluye, hermanos, a cada uno de nosotros como su pueblo, en esa verdad bíblica. ¿Dónde estamos parados nosotros ante esa verdad tan maravillosa que Dios ha revelado a través de pactos? ¿En qué parte entramos nosotros? Y la respuesta, hermanos, es la iglesia. La iglesia, ojo, no es una simple institución que vino después del Evangelio como si fuera una consecuencia para organizar al pueblo de Dios, hermano. Ojo, la iglesia no es una institución. La iglesia es, hermanos, una comunidad del nuevo pacto. El pueblo que Jeremías describió y que vimos anteriormente como aquel en el que Dios escribiría su ley y en donde dice que todos, absolutamente todos, le conocerían. Y aquellos a los cuales sus pecados serían perdonados y ya no se recordarían más. Eso es la iglesia, hermano. Sin embargo, estoy consciente que la pregunta no termina ahí. No es simplemente dónde estamos nosotros en esta historia, hermanos. También tenemos que preguntarnos qué garantiza que permaneceremos en él. ¿Cómo nosotros podemos garantizar o cómo nosotros podemos estar seguros de que permaneceremos en él? ¿Qué nos asegura que las promesas que Dios ha cumplido fielmente
a lo largo de siglos, como ya lo hemos visto, hermanos, 2000 siglos atrás. ¿Qué nos asegura a nosotros que esas promesas se cumplirán también en nosotros, en nuestra vida? ¿Qué nos asegura, hermanos, que esas promesas se van a cumplir hasta el final? Esas son las preguntas, mis hermanos, en las que quisiera que reflexionáramos durante esta serie. Y la respuesta a todo esto, hermanos, es perseverancia. Perseverancia, hermanos, pero no de nosotros. Perseverancia, hermanos, de Dios. La perseverancia que Dios ejecuta en nosotros, hermanos. A eso nos estamos refiriendo. La perseverancia, hermanos, y esa verdad que es reflejada en Romanos capítulo 8, hermanos, que será uno de los textos que estaremos analizando, hermanos, entre otros más. Vamos a empezar, hermanos, con el desarrollo teológico de esta lección. Les voy a invitar que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, hermanos, versículos del 37 al 47. Y ahí pone un separador, hermanos, que vamos a estar estudiando o vamos a estar analizando estos versículos. Hechos 2, 37 al 47. Primer punto, hermanos, importante que tenemos que recalcar, hermanos. La iglesia en Pentecostés, ¿quiénes son? ¿Cómo ingresan? ¿Y cómo viven? La iglesia, hermanos, si bien es cierto, todos los que murieron en el Antiguo Testamento forman parte de la iglesia, el pueblo escogido de Dios, hermanos, es a través de toda la historia. En el momento del Pentecostés, hermanos, que todos conocemos este relato, sucedió algo muy importante, hermano. Empezó el desarrollo histórico como lo conocemos actualmente de la iglesia. Hechos 2 nos narra el relato del nacimiento de la iglesia, o más precisamente, hermanos, su constitución pública y visible. Hechos 2, del 37 en adelante, hermanos, usted va a estar ahí, me sigue con su vista. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día en la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, les comentaba y les decía ahorita, Hechos 2 es el relato del nacimiento de la iglesia. Es el relato, hermanos, de la constitución pública y visible. No quiere decir que los antiguos, que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no formaran parte de ese pueblo de Dios, hermanos. Sí formaban parte del pueblo de Dios, hermanos. Todos los que han sido salvos desde Adán hasta nuestros tiempos, hermanos, forman parte del pueblo de Dios.
De alguna manera, hermanos, en su sentido visible, la iglesia tiene su origen en ese sentido en el Pentecostés. El Espíritu que prometió por medio de Ezequiel, derramado por el Cristo resucitado y ascendido a los cielos, hermanos, desde su trono, irrumpe en ese momento entre los discípulos reunidos en ese tiempo en el aposento alto. Y el resultado inmediato, hermanos, ojo, no es una simple experiencia espiritual privada. Hermanos, esa irrupción del Espíritu Santo en el pueblo es la formación de una comunidad visible, estructurada e identificable, hermanos, que es la iglesia del nuevo pacto. Ahora, vamos a ir viendo quiénes son los que la forman, cómo ingresan y cómo viven. Primero, ¿quiénes son? Hermanos, los que forman la iglesia es el pueblo del nuevo pacto. Los 3,000 que dice la Escritura que se añadieron a la iglesia en ese primer día, ojo, no formaban una categoría étnica o nacional. ¿Sí? Los 3,000 que se unieron a la iglesia ese día eran judíos y prosélitos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Sí? Si nos vamos un poquito más atrás, hermanos, ahí en Hechos 2, versículo 5, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ojo, de todas las naciones bajo el cielo. Esos 3,000 que se unieron ese día por la obra del Espíritu Santo, era gente, hermanos, de todas las naciones del pueblo. Voy a cambiar un poco esto. Sí, ahí está. Eran gente, hermanos, de todas las naciones bajo el cielo. Estos hombres hablaban lenguas diferentes. Estos hombres provenían de culturas distintas. Y sin embargo, hermanos, la obra del Espíritu Santo fue la misma. Ojo, hermanos, qué maravilloso habrá sido ese momento, hermanos, en donde miraban a todos 3,000 personas de diferentes lenguas hablando, y en todos, hermanos, en el mismo tiempo y en el mismo momento, la obra del Espíritu Santo se hace presente y los incorpora a un solo pueblo. Eso no era un accidente, hermanos, recordemos, era el cumplimiento visible de la promesa abrámica. En ti serán benditas todas las naciones, le dijeron a Abraham. Y quizás muchos pensaron que era únicamente la nación de Israel. Pero le habían dicho todas las naciones. La iglesia en el Pentecostés, hermanos, en ese momento, es la primera evidencia histórica de que la promesa hecha a Abraham en Génesis 12 se estaba cumpliendo, pero recordemos, hermanos, en esa dimensión más amplia, porque ahí ya estaba abarcando a todas las naciones. Agustín de Hipona, en su libro La Ciudad de Dios, en su escrito La Ciudad de Dios, vio en la iglesia la manifestación histórica de la ciudad de Dios peregrina, el pueblo de que Dios ha llamado de entre todas las naciones para vivir, hermanos, bajo su gobierno en medio del mundo. Esa ciudad, hermanos, a la que pertenecemos, y decía Agustín de Hipona, no tiene fronteras geográficas como las podemos ver hoy, hermano. Hoy tú quieres pasar a Estados Unidos, por poner un ejemplo, Estados Unidos de América, y necesitas un documento. Y hay muchas otras naciones en las que te piden lo mismo. No son muchas en las que no te piden algún documento. Sin embargo, hermanos, esa ciudad es una ciudad que no tiene fronteras.
No tiene delimitaciones étnicas ni mucho menos geográficas. Porque la ciudadanía, hermanos, se define por la regeneración y la fe, no por el nacimiento natural en donde la persona nace. Entonces, ¿quiénes son, hermanos? Los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes forman la iglesia? Los que han nacido de nuevo. Ahora, aquel que ha nacido de nuevo, ¿cómo ingresa a la iglesia? El nuevo pacto tiene un orden, hermanos. Hechos 2, versículos 37 y 38. Dice, vuelvo a leer, hermanos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, les dice. Este es el orden preciso, hermanos, que no debe pasarse por alto. ¿Quiénes forman la iglesia? Aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cómo ingresan? El orden, la Escritura nos los dice. Arrepentimiento y fe. ¿Sí? En esta cita, hermanos, la fe está implícita en el arrepentimiento. Pero también dice algo bien importante, hermano. Dice, bautícese. Habla del bautismo. Ese es el orden del nuevo pacto, hermanos. ¿Cómo ingresas a la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? Los que han nacido de nuevo. ¿Cómo ingresas a la iglesia? Fe, arrepentimiento y bautismo. ¿Sí? Ese es el orden. Este texto está confirmando el principio que Jeremías 31-34 estableció. Todos los miembros del nuevo pacto conocen a Dios. El bautismo en Hechos 2, hermanos, ojo, no se administra a infantes que aún no han manifestado ese conocimiento. Se está administrando a personas que han escuchado el Evangelio, personas que han sido convencidas por el Espíritu Santo y que la obra se ha hecho en su vida y han dado una respuesta. ¿Cuál? Arrepentimiento y fe. Y bajo ese orden se le bautiza y forman parte de la iglesia. La señal del nuevo pacto, hermanos, sigue a la realidad de ese nuevo pacto. La señal del nuevo pacto, hermanos, no la precede. La iglesia del nuevo pacto, hermanos, es por definición una comunidad de creyentes bautizados. No una comunidad nacional con descendencia natural incluida. Dice nuestra confesión de fe, hermanos, en el capítulo 29, párrafo 1, el bautismo, cuando habla del bautismo, dice, hermanos, lo leeré para ustedes, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo a fin de que sea para el bautizado una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección. Una señal de estar injerto en Él, del perdón de pecados y de darse a sí mismo a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Hermanos, la iglesia del nuevo pacto es por definición, entonces, volvemos a repetir, una comunidad de creyentes bautizados. Pero nosotros queremos que nuestros hijos formen parte de esa comunidad. Si no, ¿qué chiste? ¿Qué beneficio podría obtener que mis hijos nazcan en un hogar cristiano si no van a formar parte de esa comunidad? Date cuenta que tus hijos, mis hermanos, están viviendo como si formaran parte. Como si formaran parte, conscientes de que aún no forman. ¿Será bueno eso? Totalmente, hermanos. Están aprendiendo. Están creciendo, hermanos. Están creciendo protegidos en algún sentido, hermanos, por la palabra de Dios
haciendo eco, hermanos. Y aun cuando están pequeños, ellos siguen escuchando el mensaje. Y en su tiempo, hermanos, por la misericordia de Dios, procederán en fe y en arrepentimiento. Si eso no es una ventaja, hermano. Si eso no es una forma de cuidar a nuestros hijos, no sé qué otra cosa lo será. Ya me estoy brincando, hermano. Ahora, ¿quiénes lo forman? ¿Cómo ingresan? ¿Cómo viven, hermanos? Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice. 4 elementos que, ojo, no son simples actividades religiosas, hermanos. No las veamos como simples actividades religiosas. Son expresiones naturales de la vida del nuevo pacto en comunidad, mi hermano. ¿Por qué te digo que no son simples expresiones religiosas? Porque el hombre puede vivir con expresiones religiosas o no. El hombre, hermanos, tiene la capacidad natural de ser religioso y de actuar bajo esos aspectos. Pero date cuenta, si nosotros creemos que estos 4 elementos son partes de las expresiones naturales de la vida de los creyentes, de forma natural, hermanos, todos deberíamos de gozarnos, experimentar estos 4 elementos, hermanos. Y voy a ir uno por uno. Primero, la doctrina apostólica. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina apostólica, hermanos, es la ley escrita en el corazón del hombre, tomado en forma de enseñanza y de una formación continua. La comunidad que conoce a Dios, según Jeremías 31, ojo, sigue siendo formada en ese conocimiento. La única parte donde va a experimentar ese conocimiento y seguir siendo formado, mis hermanos, es en la iglesia, a través de este elemento, la doctrina de los apóstoles. Segundo elemento, la comunión o la coinonía, hermanos. Esta es la expresión visible del que los que han sido reconciliados con Dios, ojo, también han sido reconciliados entre sí. Mi hermano, no profundizaré hoy en esto, pero recuerda, cuando habla de la comunión aquí, hace referencia en un sentido a las ofrendas, pero también hace referencia, mis hermanos, a los tiempos de comunión ágape. Ya después, hermanos, cuando entremos a la cuestión de la iglesia, explicaré un poco más esto. Pero nomás te dejo aquí esto, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando me privo por decisión propia de participar en la comunión ágape? Por decisión propia. Es que a mí me gusta desayunar en mi casa. Es que a mí me gusta comer en mi casa. ¿Te das cuenta, mis hermanos, que si la comunión ágape, la comunión, hermanos, o la coinonía, es la expresión visible que nos enseña que hemos sido reconciliados con Dios, pero no solamente reconciliados con Dios, sino entre nosotros mismos? Es el derribar esa pared intermedia, hermanos, que habla Efesios 2:14, y eso se manifiesta a través de las relaciones que se tienen en el tiempo de comunión. ¿Te das cuenta? No creo, hermanos, que necesite especificar mucho cuál es el problema cuando no participas en la comunión de manera deliberada. Sabemos, hermanos, que hay asuntos que pudieran justificar en cierto sentido no sentarnos a la mesa. Pero, hermano, cuando se tiene ese tiempo, ese momento, y no te sientas a la mesa
a compartir con tus hermanos. Y prefieres a lo mejor quizás estar viendo qué se requiere afuera o qué hay en la cocina. ¿O quién falta de servirte de comer? ¿Te das cuenta de lo que estás? ¿Te das cuenta, hermano? Eso es importante, mis hermanos. Es parte de la condición natural de la iglesia. El partimiento del pan, hermanos, es el memorial pactual que Cristo instituyó. En ese momento, y lo debemos de experimentar un poco más adelante, la comunidad recuerda y proclama la sangre del nuevo pacto. Ahora, hermano, si no participas de la Santa Cena, vamos a lo mismo, hermano. Las oraciones, dice, las oraciones, hermanos, son el acceso directo al Padre en el nuevo pacto garantizado. Hermanos, ya no hay un velo, ya no hay intermediarios humanos que son necesarios para que se acerque la gente a Dios. Y a veces no queremos orar. Y a veces lo menos que nos acordamos es de orar. 4 expresiones naturales, hermanos, expresiones naturales, no actividades religiosas en el que forma parte del nuevo pacto. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión, partimiento del pan y la oración, hermano, que tienen que ser parte de forma natural. Tenemos ahora, hermanos, la iglesia como nuevo pueblo pactual. La pared derribada que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. ¿Sí? Dice, hermanos, Hechos 2 nos muestra la iglesia en su constitución. ¿Sí? Hechos 2 nos enseña la iglesia en su constitución. Efesios 2, versículos del 11 al 22, empieza a explicar la naturaleza teológica con una profundidad tremenda, hermanos. Y ojo, Efesios 2, del 11 al 22, creo yo, hermanos, que explica esa naturaleza teológica de mejor forma como en ninguna otra parte el apóstol Pablo lo había explicado. Es un texto sumamente importante. Pablo escribe a una iglesia en la que conviven al mismo tiempo, hermanos, creyentes judíos y creyentes gentiles. Y articula, hermanos, la base o el fundamento teológico de esa convivencia, hermanos. Y ojo, la base de esa convivencia no es simplemente una tolerancia mutua, ni una buena voluntad de que sean buenas personas. Hermanos, la base de esa convivencia es una realidad ontológica creada por Cristo en la cruz. Acuérdense, hermanos, ¿a qué se refiere en teológico que parte del ser? Entonces, esa comunión que se demanda a la iglesia, esa unión entre hermanos, no es simple y sencillamente, hermanos, el tolerarnos unos a otros, porque somos buenos. Hermanos, no es simplemente el tolerar. No es simplemente, hermanos, el esforzarme por caerle bien a mi hermano o por no tener problemas con el prójimo. Hermanos, el fundamento de esa comunión, ¿sí?, se da, hermanos, en esa realidad ontológica que Cristo presenta, hermanos, en la cruz. Los gentiles, hermanos, eran la oscuridad en un estado previo. Pablo comienza recordando a los creyentes gentiles su condición anterior, versículo 12, Efesios 2:12. Perdón, 11.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ojo, hay una enumeración en cada uno de estos elementos que acabo de leer, hermanos, que es deliberada y que se tiene que entender una tras otra. Primero les dice a los gentiles, hermanos, que estaban sin Cristo. ¿Qué quiere decir? Sin el mediador. Segundo dice que por estar sin Cristo, sin el mediador, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, fuera de la comunidad, hermanos, ¿sí?, dentro de la cual estaban operando en ese tiempo las promesas redentoras. Y luego también dice que eran ajenos a esas promesas. Los gentiles, hermanos, no tenían participación en ese sentido en el pacto abrámico, en el pacto davídico, en las promesas salvíficas, en las promesas, proféticas. ¿Sí? No tenían parte en eso. Y eso los llevaba a estar sin esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque la esperanza bíblica siempre está anclada a las promesas pactuales de Dios. Sin Dios en el mundo y sus promesas, ¿sí?, las consecuencias final es todo lo anterior, hermanos. No tener a Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Esto no es retórica, hermanos, es el diagnóstico preciso de la condición del mundo gentil fuera de la historia pactual de Israel. Y su fundamento, y su función en el argumento de Pablo es preparar el terreno para la magnitud de lo que Cristo ha hecho. Los que estaban en oscuridad han sido traídos a la luz, que supera incluso aquello que Israel disfrutaba bajo el pacto mosaico. La verdad que Cristo trajo en el nuevo pacto, ojo, hermanos, les está diciendo a los gentiles, supera. Si ustedes a lo mejor anhelaban formar parte de esa nación de Israel, lo que estaban experimentando ahora es infinitamente superior. Y vuelvo a repetir, hermanos, muchos con una necedad tremenda de esperar un tercer templo. O sea, ¿qué necedad, hermano? Estamos en algo que es infinitamente superior. La pared intermedia fue, hermanos, quitada. Pero, ¿qué era esa pared intermedia, hermanos? ¿Y por qué importa que se haya derribado? Efesios 2, versículos 13 y 14. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué es esa pared intermedia, hermanos? La pared intermedia es una imagen, hermanos, que evocaba en aquel tiempo, y lo sigue evocando, al muro del templo de Jerusalén, que separaba, hermanos, el atrio de los gentiles del área que era reservada únicamente para los israelitas. Esa pared intermedia le decía al gentil, mira, tú puedes entrar a los atrios, pero hasta aquí. De aquí para acá ya no puedes. ¿Por qué? Porque de aquí para acá pertenece únicamente a los israelitas. ¿A quiénes? A los que están bajo el pacto mosaico, a los que están bajo el pacto del Sinaí. Si tú no formas parte del pacto del Sinaí, no puedes pasar esta pared intermedia. Ahora, ¿sabe cuál era el castigo por cruzar esa pared? Muerte, hermanos. Moría quien cruzaba, quien se atrevía a pasar esa pared, moría. Pero Pablo usa esta imagen para algo más profundo todavía.
La pared intermedia no era simplemente una barrera arquitectónica, hermanos. Esa barrera, esa pared intermedia de la que está hablando el apóstol Pablo, hermanos, es una pared teológica del conocimiento de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque esta era la expresión visible de la distinción del pacto mosaico establecido entre Israel y las naciones, hermanos. La ley con sus mandamientos y ordenanzas, como lo dice Efesios 2:15, ¿sí?, creaba esa separación real, ¿sí?, entre el pueblo del pacto nacional y los que estaban fuera. Dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Sí? Cristo, mediante su muerte, derribó esa pared intermedia. Ojo, aunque físicamente la pared intermedia era eso que decíamos ahorita, que dividía el atrio donde podían pasar los gentiles hacia donde podían pasar los israelitas. El apóstol Pablo no estaba hablando del edificio. Está hablando, hermanos, de esa abolición de los 10 mandamientos. Ahora, no está diciendo, hermanos, que en el sentido abolió la ley para hacerla inválida. Está diciendo, hermanos, que cumplió y eliminó el sistema, ¿sí?, ceremonial, y que era un tipo solamente que tenía esa barrera. Elimina eso. Por tanto, la iglesia, ojo, la iglesia no es la continuación del Israel étnico bajo una forma distinta de administración, ni mucho menos la iglesia está reemplazando lo que era Israel, hermanos. En ningún sentido, hermanos. La iglesia es el cumplimiento del Israel espiritual que estaba tipificado en la nación de Israel, pero no está reemplazando, hermanos, para nada. El verdadero pueblo de Dios, constituido no por carne, sino por el Espíritu Santo, no por la ley, sino por la gracia, no por sangre de animales, hermanos, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la iglesia. Ni reemplaza, ni sustituye. Cumple y se presenta. Ahora, ya me brinqué una diapositiva, hermanos. Bueno, se me pasó esa diapositiva. Ahora, el templo fue destruido, hermano. Por ahí del 70 después de Cristo, hermanos, el templo es destruido. Pero hay un nuevo edificio, hermanos. La arquitectura del nuevo pacto, hermanos. Versículos 19 al 22. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, hermanos. Permítanme. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La naturaleza de la iglesia, ahora explicada por el apóstol Pablo en imágenes arquitectónicas, hermano. Los creyentes son, dice, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hermanos. ¿Qué nos evoca esto, hermanos? Un lenguaje de pertenencia, hermanos. ¿Sí? Esa ciudadanía, hermanos, de la que Agustín hizo mucho hincapié en su escrito de la ciudadanía de la ciudad de Dios, hermano. Esos ciudadanos
de los santos y miembros de la familia de Dios están, hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ojo, la iglesia, hermanos, no se sostiene sobre una tradición humana. ¿Qué era el pueblo, hermano? ¿Qué era, perdón, el templo en el Antiguo Testamento, hermanos? No dejaba de ser, hermanos, una representación de una tradición humana. Mandada por Dios, sí, pero no dejaba de representar eso. La iglesia, hermanos, no ocupa eso, hermano. La columna o la piedra angular de la iglesia, hermanos, es Cristo. Alguna vez le comentaba, hermanos, si en alguna ocasión hubiera necesidad. Ayer le mandaba mensaje al pastor en la noche, le decía, pastor, acá tenemos en la colonia varias horas sin luz. Me dice el pastor, pues ya veremos mañana, si lo tenemos afuera o adentro. Pero lo que lo tenemos. A ver dónde, pero lo tenemos. Eso es la iglesia, hermano. Y en Cristo, todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, hermano. La iglesia, hermanos, la iglesia es el nuevo templo. El lugar donde Dios habita por medio del Espíritu, el cumplimiento de todo lo que el templo de Salomón tipificaba, hermanos, es la iglesia. Y vuelvo a lo mismo. Allá se están haciendo bolas por la construcción de un supuesto tercer templo. Pero ¿qué necesidad? Si la iglesia, hermanos, es el templo. Esta última imagen, hermanos, es maravillosa. Recordemos, hermanos, David quería construir una casa para Dios. ¿Sí se acuerdan? Lo vimos esto. David quería construir una casa. Y ojo, hermanos, era un sentimiento que le nacía a David. Bueno, o sea, él quería hacer algo por Dios en ese sentido, hermano. Sin embargo, Dios le dijo que él no se la construiría. Prometió, hermanos, que su hijo la construía. Salomón construye el templo. Recordemos que cuando Salomón construye el templo, al tiempo Nabucodonosor lo destruye, hermanos. Las profecías hablaban de una restauración, hermano. Y luego es restaurado el templo, hermanos, en una versión más novedosa. Pero el verdadero templo, hermanos, porque ese templo también fue destruido, el verdadero templo, hermanos, la habitación definitiva de Dios, en donde iba a haber esa comunión entre su pueblo, no es un edificio de piedra en Jerusalén, hermanos, ni en Ciudad Obregón, ni en ninguna parte en específico. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, el pueblo del nuevo pacto, en quien el Espíritu habita plenamente, hermano. Ahora veremos, hermanos, la perseverancia como promesa pactual, hermanos. Ojo, no como un logro humano. Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 30. Hermanos, nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos. Muchas veces ha sido muy mal entendida, hermanos, pero es importantísimo esto, hermanos. Ya establecimos quién es la iglesia. Ya establecimos cuál es la naturaleza. ¿Sí? Llegamos ahora a un par de preguntas que son importantes. Decíamos, hermanos, ¿cómo podemos estar seguros que permaneceremos en este pacto hasta el final? ¿Hay garantía de los que forman parte de la comunidad del nuevo pacto no serán desechados el día de mañana? La respuesta la da el apóstol Pablo en Romanos 8. Y esto, hermanos, es una de las afirmaciones más absolutas y reconfortantes, hermanos, que encontramos en la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo con frecuencia es usado de manera muy aislada, hermanos, como promesas en circunstancias que muchas veces no son favorables.
Muchas veces utilizamos este versículo, y ojo, no es que esté incorrecto, hermanos, el punto es ir hasta el trasfondo real del versículo. ¿Enferma un hijo? ¿Y qué se nos viene a la mente? Pero es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Estoy teniendo problemas económicos? ¿Y qué se me viene a la mente? Pero es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Verdad? Y muchas veces lo utilizamos, hermanos, estos textos como una especie de ayuda psicológica. Y ojo, hermanos, no digo que quitemos ese pensamiento de nuestra mente, hermanos, y que ya empecemos a rechazar estas terminologías o estos usos. Lo que digo, hermanos, es que entendamos la interpretación real del texto, hermanos. Y ojo, el peso teológico real de esta afirmación, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, está en la parte final, en donde dice, conforme a su propósito son llamados. Mi hermano, si no tengo para pagar la luz el fin de mes, y yo digo, pero es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, y no cumplo con mis obligaciones en los servicios, no me puedo justificar, hermanos, en una religiosidad. Porque es conforme a su propósito, son llamados para preservarnos hasta el final. No seamos negligentes, administrémonos de mejor manera para poder cubrir los gastos. La garantía, hermanos, de que todas las cosas cooperan para bien, no descansan, hermanos, en la intensidad del amor del creyente hacia Dios, sino en el propósito soberano de Dios que precede y produce ese amor, hermanos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que a los que aman todas las cosas le ayudan a bien, hermanos. Los que aman a Dios, hermanos, vamos a ser preservados conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Darle la honra y la gloria. Ser glorificados. Voy a hablar, hermanos, rapidito, antes de ir terminando, a la cadena de oro. El martes vimos la cadena de oro, hermanos. Quien no estuvo el martes ni en línea, ni... Sí fue el martes, creo. Sí fue el martes, ¿verdad? Sí. Quien no estuvo en línea, hermanos, les pasaré los enlaces de los videos para que ustedes puedan ver esta cadena de oro. Versículos 29 y 30, hermanos, desplegan lo que la tradición reformada, comentaba con mis hermanos, le han llamado la cadena de oro de la salvación. 5 eslabones, hermanos, que nosotros el martes vimos 4. Pero esos eslabones, hermanos, 29 y 30, voy a leer, hermanos, 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, hermanos, ¿sí? Conoció. ¿Sí? No un sentido que no los conocía. ¿Sí? Predestinó. Llamó, justificó y glorificó. Cada una, hermanos, fluye, cada elemento de esta cadena de oro fluye a la siguiente sin posibilidad de que sea cortada, hermanos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que a los que conoció de antemano van a ser predestinados. Que a los que predestinó, hermanos, van a ser llamados. Que a los que llamó, hermanos, van a ser justificados, y que a los que justificó van a ser glorificados. ¿Sí? Ese detalle gramatical, les comentaba el martes, hermanos, más extraordinario, es que el apóstol Pablo utiliza el tiempo pasado para hablar de la glorificación. Y yo les decía a mis hermanos, ¿qué ser humano en este momento ha sido glorificado totalmente? Nadie. La glorificación, hermanos, se va a experimentar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando el cuerpo de los muertos resuciten de entre los muertos y vayan a la presencia de Dios. En ese tiempo, hermanos, hasta este punto nadie lo ha experimentado. La glorificación en un sentido literal
Nadie, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, lo ha experimentado. ¿Por qué dice el apóstol Pablo glorificó? Como si ya hubiera pasado. Hace una afirmación, hermanos, de algo presente. ¿Sí? Y eso es importante, hermano. Nadie ha sido glorificado. ¿Y qué me hablas de los que fueron llevados por Dios? La Escritura no dice que fueron glorificados. ¿Y qué me hablas de los que resucitaron cuando nuestro Señor Jesucristo, las primicias de los que durmieron? Tampoco nos dice la Biblia que hayan sido glorificados. Es más, hermanos, sabe que la tradición más cercana a ese pasaje, o la interpretación más cercana a ese pasaje, porque no hay una sola verdad, porque no lo dice. Muchos teólogos históricos han hecho referencia a que esos resucitaron como Lázaro y que volvieron a morir. ¿Por qué, hermanos? Porque no podrían haber resucitado para gloria, porque Cristo aún no ascendía y él tenía que ser el primogénito, el primero. Pero el apóstol Pablo sigue utilizando acá glorificó. ¿Por qué? Seguridad, hermanos. Seguridad. Una certeza, hermanos, que nada puede separarnos de Dios, hermanos. Pablo corona este argumento, hermanos, y con esto ya casi voy a ir terminando, hermanos, sí. Corona este argumento con 5 preguntas, hermanos, que las creo muy necesarias. Romanos 31 al 39, hermanos, están esas preguntas, pero me voy yendo de una por una de forma muy rápida, hermanos. Primero dice, hermanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el cierre, hermanos, donde el apóstol Pablo está cerrando toda brecha, hermanos, para hacer una seguridad total en el creyente. La primera pregunta establece el principio fundamental, hermanos. La posición del creyente no depende del equilibrio de fuerzas entre los que están a favor de él y los que están en contra. ¿Sí? La estabilidad del creyente, hermanos, depende del carácter único de Dios. Y el carácter de Dios no cambia, hermanos. Segunda pregunta, versículo 32 de Romanos 8. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sí? El argumento, hermanos, es por un motivo más fuerte, hermanos. Date cuenta, mi hermano, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo podría escatimar algo menor? El Hijo de Dios, hermanos, es la garantía de que todos los demás dones que llegarán a nuestra vida se cumplirán, incluyendo la perseverancia al final. Siguiente, hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hermanos, Dios es el que justifica, dice el apóstol Pablo. La justificación es el decreto irrevocable de ese juez divino, hermanos. Si Dios mismo ha declarado justo al creyente, ninguna acusación, hermanos, ni siquiera de Satanás, hermanos, y ojo, ni siquiera nuestra propia conciencia que a veces nos puede engañar, hermanos, ni siquiera los adversarios, es decir, nada, absolutamente nadie puede revertir esa declaración de Dios en el que nos ha justificado. Y en eso tenemos esa certeza. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. 4 afirmaciones, hermanos, sobre Cristo constituyen este argumento y es irrefutable. Cristo murió, resucitó, está entronizado, hermanos, y también intercede por nosotros. El que podría condenar, hermanos, el que podría condenarnos es el mismo que murió por nosotros para no condenarnos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Dónde está nuestra seguridad? Última, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano?
Y la lista sigue, hermanos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, hermanos, espada, etcétera. Cada una de estas, hermanos, son circunstancias que podrían hacer creer al creyente que el amor de Dios se ha retirado. Pero Pablo las nombra para eso, hermanos, para descartar cada una de esas. Y experimentar esa declaración final, hermanos. Ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, hermanos. La estructura de la lista que vimos, hermanos, es total. Cubre tiempo, hermanos, tanto presente como futuro. La que se ve en 38 y 39, verán, voy a leerles, hermanos, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Date cuenta, cubre todo, hermanos, presente, futuro, alto, lo profundo, hermanos, ángeles, principados, hermanos, las circunstancias, hermanos, dice vida o muerte. ¿Sí? Y concluye con algo, hermanos, bien importante. Ninguna otra cosa creada. Todo lo que existe, hermanos, ¿sí? Todo lo que existe fuera de Dios es criatura. Y él dice que ninguna criatura puede interrumpir lo que el Creador ha determinado. Si Él lo determinó, hermanos, lo cumplirá. 4 aplicaciones finales y con esto terminamos, hermanos. Primero, la iglesia es la comunidad del nuevo pacto. Ojo, no una opción. En la cultura que vivimos, hermanos, que valora mucho la espiritualidad individual, de la cual tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos. Muchos prefieren, hermanos, lo individual sobre la comunión de la iglesia. Y eso es peligroso. Es más fácil pensar, hermanos, que la relación con Dios prospera estando yo solo al margen de la iglesia. ¿Sí? Pero por lo que hemos visto esta mañana, hermanos, vemos que eso no es posible. Y alguien pudiera argumentar, aun cuando la iglesia me deje, Dios está conmigo. No, mi hermano, Dios está con su iglesia. Dios no está contigo, está con su iglesia. ¿Sí? La iglesia, hermanos, esa comunidad del nuevo pacto no es una opción. ¿Por qué el grado último de disciplina eclesiástica, hermanos, es la excomunión de la iglesia? Porque lo dejan fuera de Dios. Segundo, la diversidad étnica que nosotros vemos, hermanos, es la evidencia del cumplimiento más allá de las promesas abrahámicas. Cada vez que una congregación se reúne, hermanos, se reúnen creyentes de diferentes lugares, hermanos, diferentes culturas, incluso diferentes naciones, hermanos. Esto es significativo, hermanos, porque se está cumpliendo la promesa, hermano. 3. La perseverancia no produce pasividad, sino esfuerzo gozoso. La doctrina de la perseveración de los santos, hermanos, de la perseverancia de los santos, aquí es donde les decía, hermanos, que es frecuentemente mal entendida. Porque muchos entienden esa perseverancia como si fuera una pasividad espiritual. Es decir, hermanos, nunca hablar de perseverancia va a decir, bueno, si soy elegido, llegaré a la glorificación sin importar cómo viva. No, hermanos. En ese sentido estamos confundiendo la garantía del destino, quitando, hermanos, el camino. Dios garantiza el destino, ¿sí? Pero el destino lo garantiza Dios a través de un camino específico. Si Él nos garantiza el destino, Él nos va a llevar por ese camino. Hermanos, no podemos llegar a ese camino a ese destino por un camino distinto. ¿Sí? Es un camino. Y ese camino, hermanos, incluye la palabra, la oración,
la comunión, la disciplina, el uso de los sacramentos. Y eso solo se vive, hermanos, en la iglesia. Por último, hermanos, nuestra seguridad descansa sobre el Dios que prometió, no sobre las circunstancias. Esto es lo más urgente, hermanos, y con esto termino. Muchos creyentes viven con ansiedad espiritual crónica, y no estoy diciendo que sea incorrecto, pero muchas veces es porque no hemos aprendido a basar nuestra seguridad totalmente, hermanos, y seguimos pensando que nuestro desempeño es lo más importante. Muchos piensan, hermanos, que cuando oran mucho se van a sentir más seguros. Y ojo, hermanos, no es una invitación a no orar. Pero muchos piensan que entre más oras, más seguro te sientes. Muchos pudieran pensar, hermanos, que entre más fallan, más dudas de su salvación. Pero no es así, hermanos. Ese es un error. Nuestra seguridad no está en qué tanto oramos o en qué tanto fallamos, hermanos. Nuestra seguridad está en Cristo. Y si entendemos que nuestra seguridad está en Cristo, hermanos, nos va a llevar a orar. Pero, hermanos, también vamos a fallar. El punto es encontrar esa seguridad, hermanos. La seguridad bíblica no descansa sobre la consistencia del creyente, hermanos, sino sobre el carácter de Dios que prometió que sobre el sacrificio consumado en Cristo, hermanos, no puede deshacerse nada. Sobre la intercesión permanente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y sobre el Espíritu que es dado como garantía, cuando fallemos, y estamos seguros que fallaremos, hermanos, el fundamento de nuestra seguridad no ha cambiado, porque este fundamento no eres tú, es Cristo. Ese es nuestro fundamento. Vamos a orar, hermanos, para pasar al tiempo de la Santa Cena. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, porque sabemos y reconocemos que para tu honra y tu gloria tú nos has traído en esta tarde, mi Dios, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Te pedimos, mi Dios, que conforme a tu soberana y santa voluntad, tú sigas, mi Dios, cada uno de nosotros sigamos aferrándonos a esa seguridad que solamente la encontramos en ti, mi Dios. Te pedimos, mi Señor, que tú seas quien nos dé ese querer y ese hacer en todo momento, y que tu nombre sea exaltado, Dios. Gracias, Padre, te damos por todo eso y lo ponemos en tus benditas manos, deseando y sabiendo, mi Dios, que tú estás con nosotros en este tiempo que procede en la celebración de la Santa Cena. Gracias, mi Dios, por todo, en Cristo Jesús. Amén.